15. En un circuito que posee una asociación de resistencias en serie, se cumple todo lo siguiente excepto. Bueno, una asociación en serie. Todo lo siguiente excepto. Hay que marcar la falsa. Voy a hacer un dibujo. Vamos a suponer que sean tres resistencias. No dice cuántas, pero vamos a suponer que sean tres resistencias. R1, R2, R3. Y esto impulsará una corriente que pasará por todas las resistencias, ¿cierto? Bueno, vamos a leer a ver si encontramos verdadero o falso. Vamos a empezar a hacerlo verdadero o falso. A. Cuando se aplica al circuito una diferencia de potencial, la corriente que circula es inversamente proporcional al valor de la suma de las resistencias. Un circuito equivalente formado por una sola resistencia. Equivalente ella. Entonces, en este circuito equivalente, esto va a equivaler a una resistencia equivalente. ¿Cómo era la resistencia equivalente de una asociación en serie? Si conozco R1, R2 y R3. Se sumaban directamente. Sumaban directamente, ¿no? Entonces la resistencia equivalente va a ser directamente la suma. Eso hay que sabérselo de memoria. Se suman las tres resistencias. Este circuito es equivalente con este. Sí, solo sí, relación de equivalencia total. El de la izquierda con el de la derecha. Entonces, la corriente que circula, eso me pide. ¿Cómo es la corriente que circula? ¿Cómo es la corriente que circula? Bueno, la corriente que circula, si aplico la ley de Ohm, la corriente es igual a B sobre R equivalente. Bueno, el vivo independiente de Rivadavia, pongámoslo de nuevo, por la duda no se lo hayan aprendido bien todavía. B igual a I por R, si acá despejo I, queda B sobre R. I es igual a B sobre R equivalente. Es la corriente que va a salir de la pila. En el dibujo equivalente y en el otro dibujo también, ¿cierto? Entonces, como la resistencia equivalente es la suma de las resistencias, la corriente que va a circular va a ser igual a B sobre la resistencia equivalente, que es la suma de las resistencias. 2, 3, las que sean. Entonces, esa afirmación, ¿cómo la ven? ¿Verdadera o falsa? La corriente que circula es inversamente proporcional al valor de la suma de las resistencias. ¿Verdadero o falso? Verdadera. Ahí se ve claramente, ¿o no? La corriente que circula es inversamente proporcional a la suma de las resistencias. La resistencia equivalente es mayor que la de cualquiera de las componentes. La resistencia equivalente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, si hay una muy grande, pero después hay otra más y después hay otra más, entonces la resistencia equivalente siempre, cuando están en serie, obviamente es mayor que la mayor. Y si están en paralelo, es menor que la menor. Pero bueno, ahora están en serie. O sea, ahora vos tenés que la resistencia equivalente va a ser una resistencia, la que sea, más otra, va a ser siempre mayor que cualquiera de la mayor, o cualquiera de las tres. Mayor que la mayor. C. Por todas las resistencias circula la misma corriente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Esa es la característica del circuito serie. La característica del circuito serie es que la misma corriente pasa por todos los elementos. D. Si se duplica el valor de la diferencia de potencial aplicada, la corriente total se duplica. Si se duplica el valor de la diferencia de potencial aplicada, esta, ¿la ven acá? Si se duplica esta, ¿cómo es la corriente? Se duplica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Porque hay una proporcionalidad directa. Claro, porque es proporcional, sí. Sí, proporcionalmente directa. Esa es la ley de Ohm. Estuve leyendo sobre Ohm. Vos sabés que fue un físico que no tiene mucho renombre, pero fue un físico importante, alemán, que vivió en 1832, algo así, o 35, en esa década del 1800. Imagínense ustedes, Argentina estaba con luchas internas, intestinas, no estaba ni constituida la Unión Nacional ni nada. Y él en esa época enunció la ley que después llevó su nombre. Nadie está en ególatra a decir, inventé la ley de mí mismo, o no, pero después le pusieron el nombre de la ley de Ohm. Pero él descubrió esa proporcionalidad directa en esa década de 1800. Vivió 64 años, le calculé la edad y todo.
me estuvo interesando, hizo contribuciones a muchas ramas de la física, se interesó en ondas, se interesó un poco en óptica y en algunas ramas. Ohm. Bien, le han dado un rol importante en la electricidad, porque la ley de Ohm es la ley madre de la electricidad. Y bueno, no va a quedar más remedio que va a ser la última, la falsa, pero bueno, vamos a ver si la razonamos o no. Porque dice se cumple todo excepto, veamos, el valor de la diferencia de potencial entre los extremos de cada una de las resistencias componentes es igual a la diferencia de potencial total dividida por la corriente que circula por el circuito. ¡Oh! Horrendamente mal, ¿o no? ¿Cómo va a ser que la diferencia de potencial B o delta B, cómo va a ser, cómo va entre los extremos de cada una resistencia, cómo va a ser igual a la diferencia de potencial dividida la corriente? ¿No da dimensionalmente esto o no? No da ni dimensionalmente. Podrían haber hecho algo más inteligente, haber puesto, por ejemplo, que la diferencia de potencial de la pila se divide en partes iguales y decir que es igual a la tensión de alimentación dividido el número de resistencias. Tendría un poco más de creatividad, pero tampoco sería cierto porque la caída de potencial que haya en cada resistencia va a depender de los valores de las resistencias. O sea, vos vas a tener una cierta caída de potencial acá, y después una caída acá, y después una caída acá, que de ninguna manera tampoco habilitaría agarrar B y dividirla por 3. No habilitaría, para nada. Pero esto es totalmente disparatado, ¿no? Listo. Se fue ese.